Le voy a dar la palabra a la doctora Annick Daniels, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y experta en la arqueología de la costa del Golfo de México. La ponencia de la doctora Daniels tiene como título Los Palacios de la Joya Veracruz. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Hablar de palacios para Veracruz probablemente es todavía más discutible que lo que se había visto para Teotihuacán. El problema de esta controversia se radica en el asunto de que hay discusión si en Veracruz para el periodo clásico existían o no estados. De eso se basa sobre todo en el hecho de que no tenemos en la costa del Golfo ningún sitio como Teotihuacán, Monte Albán, Tikal, Calakmul, grandes capitales. Tajín, uno de los sitios más grandes, es muy pequeño a comparación, y si bien tiene un palacio, el famoso Palacio de 13 Conejo, ya pertenece casi a la transición al posclásico, así que no viene directamente al caso en esta discusión de hoy. Yo quiero por ende formular mi ponencia no como una presentación pura de datos, sino patentemente como un alegato que se va a basar en argumentos de tipo urbanístico, arquitectónico, ideológico. Y me acercaré a casos excavados recientemente en Veracruz. El problema de los estados o la ausencia de estados del Golfo es hasta cierto punto extraño trabajando desde la región, porque a pesar de lo que generalmente se piensa, hay líneas de evidencias muy fuertes que indican la presencia temprana de sistemas estatales en la costa del Golfo durante la época clásica. Una de esas evidencias, raras veces traída a colación, la gente generalmente se olvida de ella, es la famosa estela de la Mojarra. Evidentemente, una estela de gobernante con fecha de cuenta larga, inscripción glífica en idioma ismeño, es del centro de Veracruz, de la cuenca del Papaloapan, y es mucho más temprana que cualquier otra estela de gobernantes, por ejemplo, la zona maya. Otro es el famoso ritual de juego de pelota propio del centro de Veracruz. Origina en el protoclásico, se caracteriza por el sacrificio humano por decapitación asociado al juego de pelota y a un estilo de volutas entrelazadas de doble delineación y una serie de esculturas que se considera ser la representación en piedra de los protectores de los jugadores de pelota, el famoso yugo, que sería el protector del cinturón, la palma y el hacha, que serían los protectores frontales y dorsales. Lo interesante que ese conjunto religioso fue lo que le dio sustento y estructura a la sociedad del centro de Veracruz durante 1000 años, pero lo más interesante es que esos rasgos, como son las volutas entrelazadas y las parafernalias de yugos, hachas y palmas, tienen una distribución a lo largo y ancho de Mesoamérica, desde el norte de México hasta Centroamérica, Honduras y Salvador, que solo se puede comparar con una sola civilización del clásico, Teotihuacán. Ninguna otra va a tener una distribución tan amplia de sus rasgos diagnósticos, y en ese caso son rasgos diagnósticos de un ritual utilizado como un mecanismo político de legitimación de élites. Entonces es otro rasgo no solamente de la importancia de un sistema ideológico de gobierno, sino también de que fue activamente adoptado, emulado, insertado en sus sociedades por los grandes vecinos contemporáneos a las culturas del Golfo. Por último, evidencia cada vez más creciente
de la existencia de sacrificio humano en depósitos de consagración de edificios. Aquí, como muestra un botón, 3 capitales, Cerro de las Mesas, Zapotal y La Joya, tienen ofrendas sacrificiales humanas en cientos. Ese tipo de números solamente se puede comparar con lo que se ha reportado para Teotihuacán, para Cantona, para Cacaxtla, Xochitecatl. No hay nada comparable ni para la zona zapoteca ni para la zona maya. Y el sacrificio humano, particularmente en depósitos de construcción, también se ha asociado a la presencia de gobiernos fuertes, gobiernos donde un rey tiene derecho de vida o muerte sobre sus súbditos. Entonces, esos, digamos, 3 argumentos genéricos nos permiten demostrar, o cuando menos inferir, la presencia de estados bastante fuertes a pesar de la ausencia de grandes sitios en tamaños o en superficie. Esos son los sitios que tenemos. Sitios relativamente pequeños, pero excesivamente bien estructurados. El lugar central es el área religiosa con la pirámide y la cancha de pelota. Tiene una plaza subordinada para uso mercantil o administrativo y siempre a cierta distancia una plataforma monumental que está representado en amarillo. Plataformas monumentales relativamente grandes, estamos hablando de cosas de 100 por 100 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados. La doctora Linda nos habló de Xala, 50.000 metros cuadrados, no está mal, pero es Teotihuacán. 10.000 metros cuadrados para capitales pequeñitas, no está nada mal. Y estas, cuando menos del centro-sur de Veracruz, están casi todas en arquitectura de tierra, también una de las razones por la que se les ha prestado muy poca atención. Si se ubican esos sitios en un sistema de patrón de asentamiento, pudimos averiguar de que conformaban un sistema de jerarquía de asentamientos de 4 niveles, normalmente siempre asociados a sistemas estatales. Tenemos capitales, circundados por centros de segundo rango, que también incluyen canchas de pelota, circundados a su vez por centros de tercer rango, dominando una población dispersa en el territorio como es común en las tierras bajas tropicales de todo México, incluyendo la zona maya. Si podemos entonces ver la superficie controlada por las capitales, nos da un patrón de estados muy pequeños, del orden de 100 a 200 kilómetros cuadrados. Eso ya ha sido definido e identificado en otros lados de Mesoamérica, incluyendo partes de la zona maya, el Bajío, otras partes de la zona del Golfo, incluso ciertas partes de Oaxaca. Aparentemente, esos microestados fueron mucho más la norma mesoamericana que los grandes excepciones, como lo fueron Teotihuacán o en su momento bastante corto, Tikal o Calakmul. Tenemos, por ende, ahorita la propuesta de presentarles el análisis de las plataformas monumentales que encontramos en una de esas capitales, La Joya, que se encuentra, como lo pueden ver, en la confluencia de los ríos Jamapa-Cotazla, muy cerca de la ciudad moderna de Veracruz. Tenemos la gran suerte de que hubo un croquis hecho en 1937 por el ingeniero Escalona Ramos que nos permite entender cuál era la traza y mostrar de que está en la traza típica del centro de Veracruz, el plano estándar con la pirámide y la cancha de pelota, y la plaza principal circundada por 3 plataformas monumentales. Desgraciadamente, desde esos años ya estaba el sitio afectado por los ladrilleros que cortaban la arquitectura de tierra para fabricar ladrillo. Y lo único que nos queda son los pequeños contornos de línea negra, 5% del sitio. Aquí lo podemos ver, hemos intervenido el sitio desde 2004, eso es la fachada de la pirámide, lo que quedaba, 5% de la pirámide, era una pirámide de 4 escalinatas fechada para 200 de nuestra era, parecida a las de Uaxactún o de Chichén Itzá. Pero ese no es el tema de esta ponencia. Hablaremos más bien de lo que sería la plataforma norte y la plataforma este.
En amarillo son las áreas conservadas, como pueden ver es muy poco, por ende mis argumentos van a ser de tipo cualitativo más que cuantitativo. La más antigua construcción es la primera etapa constructiva de la plataforma norte. Esa es la área que pudimos intervenir todavía y se puede ver que aún no es un basamento, sino un gran muro perimetral a manera de Coatepantli, que encierra 3 edificios que por lo mismo del muro no se podían ver desde la plaza principal al sur. Se encontraron sacrificios humanos, ventrales, decúbitos ventrales y cráneos, en el eje de entrada y en las esquinas de 2 de los edificios, uno que es una pirámide escalonada con crujías alargadas que interpretamos como un templo, también por la presencia de incensarios, y otro que por semejanza con la siguiente etapa constructiva inferimos fue un área residencial. Los sacrificios humanos normalmente son hombres, mujeres, niños, que generalmente muestran alimentación deficiente, caries en los dientes y a veces estrés laboral en los huesos, que indican que probablemente no hayan sido de alto nivel dentro de la sociedad. En la siguiente etapa constructiva, ya dentro del clásico, hacia 200 de nuestra era, tenemos ya que la plataforma norte creció a ser una verdadera plataforma, con otra vez nuevos elementos que indican una creciente multifuncionalidad del área. Sigue la primera sala de acceso, eso no tiene cambio con la primera etapa constructiva. Es un basamento alzado sobre el gran conjunto perimetral y tiene una serie de cuartos que abren hacia la plaza principal. Quiere decir que se podían ver desde la plaza principal y que se podían acceder de la plaza principal. Entonces, cualquier persona que tuviera acceso a la plaza principal podía acceder a esos cuartos. Pero esos cuartos también flanquean lo que hubieran sido los 3 accesos totalmente restringidos al área interior. Entonces, no cualquiera podía pasar al área interior. Sigue existiendo el templo. Está igual, tenemos las pirámides de 2 etapas constructivas, tenemos un área residencial, pero encontramos un nuevo edificio que interpretamos como sala de audiencia y un pequeño cuarto de servicio que vamos a ver más a detalle. La sala de audiencia es interesante porque cuando uno entra desde la plaza principal tiene que dar toda la vuelta al edificio de manera a poder acceder con él. Consiste en un muro perimetral con una parte techada y una parte abierta. En la parte techada hay 3 cuartos, uno principal y 2 pequeños cuartos laterales, y el patio abierto tiene una banca hecha, donde caben, según el volumen de su cadera, entre 12 y 18 personas. Hice la prueba experimental. Entonces, eso quiere decir que había ya un grupo selecto de personas, entre 12 y 18 personas, que podían acceder, pero tampoco tenían el prestigio suficiente para poder hacer antesala bajo la sombra, antes de poder hablar con la persona que hubiera estado cómodamente instalada en el cuarto principal bajo techo. Otro elemento interesante, si bien la organización de la estructura muestra que hay una visibilidad directa hacia el cuarto principal, esa hubiera sido impedida por la presencia de incensarios cuyo humo hubiera ocultado lo que estaba pasando en ese cuarto. Entonces tenemos aquí lo que debe ser un espacio de administración pública, puesto que hay una sala de espera, pero restringida a un grupo bastante selecto de personas. Y el otro es el cuarto de servicio. Una cosita chiquita, tamaño de un pesebre, 2 por 3 metros. Tiene una banca donde cabe una persona acostada de 1,80 m, netamente de tamaño individual, y unas bancas donde sentarse. En la esquina, aquí encontramos vasijas de almacenamiento y listo para su uso un metate volteado en el piso. Interesantemente, ese cuartito chiquito está abierto hacia el este para que el sirviente sirva despertarse con los primeros rayos del sol para ponerse a trabajar. Lo que nos muestra la plataforma norte en esas 2 etapas que pudimos investigar
es netamente la multifuncionalidad de lo que hablaba la doctora Manzanilla cuando buscaba la definición de palacios en comparación general del mundo. Tenemos la sala de acceso, del basamento de acceso, que muestra que hay partes de administración pública que se maneja desde la plaza principal. La sala de audiencia la entiendo como un espacio de administración ya más restringido para personas que tienen acceso al espacio restringido del palacio. Tenemos espacios de residencia, tenemos espacios de culto en la pirámide y tenemos espacios de servicio para la atención de las personas que ahí residen. Pasemos ahorita la atención a lo que pudimos averiguar de la plataforma este. Este es posterior a lo que estamos viendo porque empieza en el 300 de nuestra era y ocupa probablemente lo que sería el espacio inmobiliario más nice del sitio para ese momento, en el sentido que se instala, cerrando la plaza principal, mirando hacia la pirámide principal y hacia la lejanía, los volcanes del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, que eran la ruta para el altiplano. Tiene una secuencia muy compleja de la que solamente hemos analizado la cuarta y la tercera etapa, nos falta por excavar la primera y la segunda. En su tercera etapa, que es la que vamos a ver a detalle, abarca de 300 a 1000 de nuestra era, empieza como un espacio residencial que se va transformando y reconstruyendo de manera casi idéntica, luego se transforma en una pirámide de 3 cuerpos. Esa pirámide se va renovando 4 veces y está en la cuarta etapa totalmente obliterada. Vamos a ver con detalle lo que está pasando. Aquí tenemos la reconstrucción 3D de las áreas excavadas, fotos de campo y cómo se veían. Tenemos toda la información arqueológica para sustentar esas reconstrucciones. El primer conjunto es residencial y vamos a ver, es un momento en donde hay evidencia de contacto con Teotihuacán. En un segundo momento, muy pronto después, está incendiado, desmantelado y reconstruido casi inmediatamente después con una traza casi idéntica, pero recorriéndola hacia la plaza principal para poder instalar en la parte de atrás un patio cerrado particular con un altar. Otra vez está incendiado, desmantelado y transformado en esta pirámide de 3 cuerpos que vamos a interpretar es una pirámide conmemorativa. En la primera residencia, como pueden ver, es bastante cómoda, un pórtico, cuarto principal, una cocina completamente independiente para evitar los olores de cocina y el calor de la cocina, que es desagradable, y hacia el norte, áreas de almacenamiento. Cuando destruyeron este edificio, maravilla para los arqueólogos, nos dejaron un montón de elementos de manera intencional, que las vasijas en la cocina podrían haber estado ahí originalmente, pero lo que encontramos en el pórtico evidentemente no están en su lugar. Encontramos fragmentos de un incensario que debe haber estado aquí originalmente y cuyos fragmentos encontramos regados a través del pórtico. Encontramos 43 proyectiles de cerbatana, probablemente utilizado para la cacería de pájaros de vistoso plumaje. Entre ellos encontramos cuentas de piedra verde, una del Motagua, 2 candeleros tipo teotihuacano, 2 soberbias orejeras de piedra gris pulida de 10 centímetros de diámetro, un mango de asta de venado y en la parte norte, la parte más fresca y también diseñada de tal manera que nunca entrara por aquí el sol para garantizar la buena conservación de los productos, encontramos 400 mazorcas. Entonces tenemos evidencia residencial completa, incluyendo una cocina, pero también áreas de almacenamiento y obviamente acceso a recursos suntuarios. En el segundo momento, el mismo edificio, como vimos, se vuelve a construir y en el tercer momento se recubre
totalmente con una pirámide de 3 cuerpos dentro de la cual colocan lo que hasta ese momento es el único hallazgo de tipo funerario en todo el sitio. Todos los demás, de los 105 cuerpos encontrados, uno solo es de tipo funerario, los demás son sacrificiales. Es un personaje masculino, adulto, colocado en una gran vasija de 1 metro de diámetro, colocado de espalda con las piernas cruzadas en la orilla de la vasija. Tiene lo que es verdaderamente un ajuar funerario, en el sentido de sus adornos propios, que son un juego de adornos hechos de un solo bloque de jadeíta del Motagua. Interesantemente, sus orejeras son idénticas al del entierro 5B de la pirámide de la Luna de Teotihuacán, indicador de que posiblemente aprovechaba las mismas redes de comercio que Teotihuacán. Además, a medida que iban rellenando esa vasija, a la par con la construcción de la pirámide, colocaron un disco de pizarra y otra cuenta de piedra gris, y cuando ya estaba completamente recubierto, colocaron un yugo de piedra caliza sobre la orilla de la vasija. Entonces, no quiero presumir, pero en la historia de América solamente había habido 18 yugos completos encontrados in situ. Ese es el número 19. Entonces, puede ser de caliza, es liso, es feo, pero es el número 19 encontrados en contexto. Sí. Y interpretamos esto como una pirámide conmemorativa porque está colocado en un punto excéntrico, a diferencia de los sacrificios humanos, no está en esquina, no está en eje. Luego, esta pirámide va perdiendo predominancia sobre el nivel de plaza y en la última etapa constructiva, la 4, colocan un relleno con una tremenda ofrenda de sacrificio humano. Parte en el frente un perro, vasijas y 2 flexionados masculinos. Y en la parte de atrás, sedentes, flexionados, cráneos y desmembrados, además de algunos secundarios. Interpretamos que esto fue, además, entre ellos colocaron vasijas y se recubrió todo el elemento de una verdadera capa continua de figurillas y escudillas para tomar, una gran ceremonia de clausura de ese depósito de terminación. Interpretamos este acto como un acto de exterminación del linaje. A diferencia de los sacrificios humanos que hemos tenido en los otros edificios, todos fueron hombres adultos sanos. Hay una combinación de entierros primarios y secundarios y se ubican en la trayectoria de una pirámide conmemorativa que va perdiendo importancia sobre el nivel de plaza y que a la hora de colocar ese relleno amarillo queda completamente obliterada. No lo podemos comprobar todavía, queremos hacer DNA del entierro suntuario y de los sacrificados de la ofrenda de terminación, pero es un procedimiento que todavía está en ciernes. Sabemos que nuestros muertos tienen DNA, así que eso será para una próxima ponencia. Por lo tanto, resumiendo mi alegato, considero de que puede hablarse de palacios en el centro de Veracruz en el clásico, porque la evidencia indica la presencia de microestados, en los cuales son recurrentes grandes plataformas monumentales, ubicadas siempre en una posición de acceso restringido. En términos de arquitectura, observamos que hay una excelencia tecnológica que indica el control de recursos y de mano de obra. En el caso de la plataforma norte, mucha evidencia de una función diversa administrativa, habitacional, residencial y religiosa, y un evidente acceso a recursos suntuarios. En el caso de la plataforma este, si ves bien, es obvia su función residencial. El hecho de que se haya transformado una residencia en una pirámide conmemorativa y que luego esa pirámide está siendo obliterada del paisaje urbano a través de la aparente exterminación de los descendientes del dinasta enterrado, me sugiere que estamos hablando de sistemas de gobierno estatal. Muchas gracias.
palabra, a la maestra Claudia Alvarado, del posgrado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM y especialista en la arqueología de Xochicalco. Bienvenida. Gracias. Bueno, es un honor para mí estar aquí en el Colegio Nacional. Le agradezco mucho su generoso recibimiento. A ustedes también muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo a la doctora Linda Manzanilla por haberme invitado a formar parte de este simposio. Antes de comenzar, me gustaría señalar que lo que a continuación voy a presentar forma parte de los avances en las investigaciones que se han venido realizando dentro del proyecto Xochicalco, dirigido actualmente por la arqueóloga Silvia Garza, anteriormente desde 1984 hasta su lamentable fallecimiento por el arqueólogo Norberto González. Así que bueno, de lo que yo vengo a hablar es de una propuesta que tengo sobre los diferentes tipos de relaciones sociales que se dieron al interior del Palacio de Xochicalco. Para ello, antes que otra cosa, me gustaría hablar de la localización geográfica de Xochicalco, su ubicación cronológica dentro de la secuencia mesoamericana, para después explicar cómo fue su organización social, cómo ésta tuvo una injerencia en la distribución y ordenamiento de los diferentes sectores de la ciudad, y esto me va a llevar finalmente a enfocarme a lo que es el palacio y a explicar más a detalle acerca de la propuesta que tengo. Así que bueno, Xochicalco ha sido señalada la capital regional de una serie de asentamientos que se ubican en las partes altas de algunas elevaciones que circundan el cerro principal donde se encuentra el sitio de Xochicalco. Este grupo de cerros forma parte de una serranía ubicada en la zona centro-occidental del estado de Morelos, al sur de Cuernavaca. Y bueno, Xochicalco es uno de estos sitios que surgieron como consecuencia del vacío de poder que deja el debilitamiento del estado teotihuacano entre el 600 y 650 después de Cristo. Y este evento ha sido fundamental para definir lo que es el periodo epiclásico, ¿no? El periodo que abarca del 600 al 1100 aproximadamente, y que se ha caracterizado, entre otras cosas, por una serie de movimientos poblacionales que condujeron a ubicar o fundar ciudades nuevas en la cima, que buscaron áreas naturalmente defendibles, ¿no? Tal es el caso de Xochicalco, ubicado en una elevación de aproximadamente 120 metros sobre el nivel del valle que le circunda, y Xochicalco tiene una ocupación del 600 al 1065. Nosotros asumimos que Xochicalco se estableció bajo una organización, ¿no?, basada en clases, misma que requirió de un sistema institucional que le permitía regular la represión tanto ideológica como militar para enajenar los excedentes productivos que le permitían sostener a la clase hegemónica. De tal forma, justamente para sostener este sistema institucional, ¿no?, y aprovechando la topografía del asentamiento, los fundadores de Xochicalco distribuyeron jerárquicamente los diferentes edificios y sectores de la ciudad. En la parte más baja, además de encontrar una de las entradas, una de las entradas principales al asentamiento, se encuentra lo que es el área residencial, área que estuvo ocupada principalmente por los artesanos y los grupos sociales que estaban al servicio de la clase hegemónica. Posteriormente, el visitante era canalizado por una serie de rampas, calzadas y escalinatas que le conducían a las áreas públicas, en donde se encontraron las diferentes plazas, templos y canchas de juegos de pelota. Para llegar al área hegemónica, el visitante tenía que cruzar un sector que estuvo constituido por una serie de edificios, plazas y escalinatas que tuvieron la función de regular el control, regular el acceso hacia esa plaza principal. Este sector tiene este tipo de edificios que nosotros llamamos pórticos y que son considerados los puntos de control para el paso hacia los distintos sectores de la ciudad. Este tipo de edificios se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de Xochicalco. Conforme uno se va acercando al área hegemónica, son mucho más recurrentes. Finalmente, ya en la plaza principal se encuentran los edificios más representativos y emblemáticos de Xochicalco. El más famoso, por supuesto, la pirámide de las serpientes emplumadas, pero también hay otros edificios relevantes como la pirámide de las estelas, acá al fondo, y el Palacio de Xochicalco, acá en la parte oeste de la plaza.
También conocida como la Acrópolis, el Palacio es un conjunto de complejos arquitectónicos que cubre aproximadamente 1 hectárea y que a lo largo de los 465 años de ocupación de la ciudad sufrió una gran cantidad de modificaciones arquitectónicas. Para el propósito de esta presentación, yo únicamente haré referencia a la última etapa constructiva y que es la última fase de ocupación del palacio y momento en el que se constituyó de 12 edificios, ¿no?, que estuvieron comunicados por un sistema de circulación restringido y limitado por una serie de pasillos y escalinatas al interior de cuartos, patios y plazas. Gracias al dato arqueológico nos hemos podido dar cuenta que las últimas modificaciones que se hicieron dentro del palacio estuvieron enfocadas más que nunca en la privacidad, el control, la restricción y el confinamiento tanto de los objetos como de las personas que se encontraron en su interior. Así que bueno, en virtud de explicar cuáles fueron las relaciones sociales que se dieron al interior del palacio, ¿no?, en la última fase de ocupación de la Acrópolis, es importante que haga referencia a cuáles fueron las causas de la destrucción y el abandono de Xochicalco alrededor del año 1065. Los avances en las investigaciones del proyecto Xochicalco plantean que estos eventos fueron causa principalmente de la lucha entre los dos grupos que se encontraban encabezando el poder de Xochicalco, ¿no?, y que aunado a este evento también se le acumuló como el descontento que tenían los grupos sociales de la clase explotada. Estos dos eventos conllevaron a una revuelta interna que se tradujo en el saqueo, la destrucción, el incendio y el abandono final de Xochicalco. Bueno, en este momento las áreas sagradas y seculares son totalmente saqueadas, los objetos más representativos del poder de Xochicalco son rotos, dispersados a lo largo y ancho de la ciudad, y esto se ve muy claramente cuando los arqueólogos a principios de 1990 excavaron la terraza inferior al norte de la Acrópolis. Esta es una parte de la Acrópolis, esta es la terraza inferior aquí señalada, y ellos encontraron ahí los elementos 1 y 77. Para aquel momento los arqueólogos los definieron como basureros en el sentido de que estos estuvieron formados por una serie de diferentes tipos de artefactos rotos, ¿no?, de diferentes materias primas, y bueno, se quedó con que eran basureros. Pero para la temporada de 1993-1994, cuando se interviene la Acrópolis, los arqueólogos se percatan, y se analizan los materiales recuperados, los arqueólogos se percatan que muchos de los artefactos encontrados, principalmente en las estructuras 7 y 8 del palacio, coincidían o pegaban con los fragmentos encontrados dentro de los elementos. Esto les llevó a proponer que originalmente los artefactos encontrados dentro de los elementos habían pertenecido al Palacio de Xochicalco. La revuelta obviamente tuvo como consecuencia que cuando se interviene en la Acrópolis en realidad haya sido relativamente muy poco el material encontrado al interior de los cuartos. Esto me lleva a mí nada más a poderme enfocar en 6 de las 12 estructuras que constituyeron el palacio, puesto que en las otras 6 no hay suficientes materiales que me permitan a mí inferir qué tipo de relaciones sociales o qué tipo de funciones se dieron en su interior. De ahí que, ya explicadas las condiciones socioeconómicas y las características de los entornos construidos tanto de la ciudad como de la Acrópolis, lo que yo hago es proponer una serie de relaciones sociales que se dieron al interior del palacio con la finalidad de sostener el sistema institucional que necesitaba la organización clasista de la ciudad. Para ello, lo que yo hago es basarme en los diferentes tipos de artefactos encontrados dentro del palacio, su distribución. También tomo en consideración las características arquitectónicas y los resultados de los análisis químicos que se hicieron en los pisos de algunas de las estructuras del palacio. Estos análisis los realizaron el doctor Luis Barba y el doctor Agustín Ortiz del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
Así que bueno, voy a empezar con los materiales y para ello necesito mostrarle una relación de los artefactos encontrados dentro de la Acrópolis. En total se han contabilizado 1.828 artefactos, en donde cerca del 50% corresponde a navajas de obsidiana, un 16% aproximado son objetos de concha y los demás artefactos, bueno, se distribuyen en esta lista que aquí ustedes están viendo. Ahora, tomando en consideración la propuesta de los arqueólogos de que los artefactos encontrados en los elementos originalmente pertenecieron a la Acrópolis, también estoy tomando en cuenta estos y su relación, bueno, en esta gráfica vemos que cerca de un 25% corresponde a objetos de concha, cerca de un 20% corresponde a cuentas, otro 20% a figurillas y los demás materiales están ahí presentados. Con los artefactos lo que yo hago es agruparlos en la forma en que estos se articularon con las relaciones sociales hipotéticas que yo estoy proponiendo para el palacio. Estas relaciones obviamente las propongo en base a que estas reforzaron el sistema institucional, ¿no?, que sostuvo otra vez la formación socioeconómica clasista. Así que bueno, dentro de las relaciones sociales que yo propongo son 4, se encuentran las relaciones sociales de producción, en donde estoy tomando en cuenta las materias primas, los artefactos en distintas fases de producción, como objetos en proceso, desechos, objetos fallados, objetos reutilizados y artefactos ya terminados. Además de los instrumentos de trabajo, como navajas de obsidiana y de sílex y otro tipo de artefactos que están aquí enlistados. Para las relaciones sociales de producción, consumo y almacenamiento de alimentos, tomo en cuenta, obviamente, los artefactos para la producción y consumo de alimentos, como ollas, braseros, cajetes, ¿no?, y otra vez ahí está la lista, además de residuos químicos en los pisos, en donde para mí, no para mí, sino los residuos químicos como ácidos grasos, proteínas, carbohidratos y fosfatos pueden ser indicadores de actividades de producción, consumo o almacenamiento de alimentos. Finalmente, también estoy considerando áreas de almacenamiento, que son espacios muy específicos, donde nosotros señalamos que fueron utilizados para el almacenamiento de granos principalmente. Para las relaciones sociales de reproducción ritual, tomo en cuenta los bienes rituales como bifaciales, vasijas tlaloc, yugos, incensarios, además de adornos personales como pendientes, orejeras, cuentas y otros artefactos, y finalmente medios propagandísticos como almenas, estelas, esculturas y marcadores. Finalmente, para las relaciones sociales de carácter militar, estoy considerando los instrumentos de trabajo como puntas de proyectil, cantos rodados y bifaciales, y finalmente los entornos construidos que tienen que ver principalmente con estos pórticos que señalé en las diapositivas anteriores. Así que bueno, ya entrando en detalle con cada una de las relaciones sociales, iniciaré con las de producción, en donde el trabajo del doctor Emiliano Melgar ha sido fundamental para poder proponer este tipo de relaciones sociales. Él ha planteado que la estructura 7, ahí marcada, es la estructura en donde, es el edificio en donde se utilizó como taller centralizado y controlado y especializado para la producción de objetos de concha. Una gran cantidad de artefactos producidos en concha en diferentes fases de producción, como materias primas, desechos, objetos reutilizados, los artefactos ya terminados fueron encontrados en su interior. Adicionalmente, también se identificó una gran cantidad de navajas de obsidiana, ¿no?, que están asociadas, que el mismo doctor Melgar asoció con la producción de los objetos de concha, ¿no? Estos fueron los instrumentos de trabajo especializados para la producción de estos materiales. Además, bueno, como recordarán en la gráfica de los elementos, también señalé que ahí se habían encontrado una gran mayoría de artefactos de concha. Entonces, considerando la propuesta de que originalmente procedían de la Acrópolis, es muy probablemente que esos artefactos hayan estado originalmente dentro de este edificio.
En cuanto a los resultados químicos, es interesante porque los bajos niveles que se encontraron en residuos proteicos, residuos grasos, proteína, fosfatos y carbohidratos, pues revelan justamente que estas áreas no fueron utilizadas para el almacenamiento o producción de alimentos. En cuanto a las estructuras 9 y 10, son difíciles, puesto que ahí al interior no se encontraron los artefactos que se producieron, ¿no? Muy probablemente estos artefactos fueron saqueados en el momento de la revuelta y no se encontró la evidencia de qué tipo de producción se estaba llevando a cabo al interior de estos edificios. Sin embargo, la alta cantidad de instrumentos de trabajo en sílex sí nos puede dar una idea de que en estas áreas se llevaron a cabo algunos tipos de relaciones sociales de producción. De ahí que, como para concluir este tipo de relaciones sociales, he de señalar que toda la parte norte de la Acrópolis, que incluye la estructura 7, 9 y 10, es el área en donde se llevaron a cabo las relaciones de producción adscritas o dependientes al sistema institucional. ¿Y esto qué significaba? Eso significaba que no cualquiera podía tener acceso a estas áreas, no cualquiera podía trabajar esos materiales. Y por lo mismo, en la última etapa constructiva se ve claramente reflejado, principalmente en la estructura 7, que tiene 7 accesos originales y que en el último momento constructivo se clausuraron con tapias de adobes o de piedras y únicamente dejaron un solo acceso desde el nivel del techo que comunicaba al interior de una de las habitaciones a través de una escalinata. A diferencia, podemos ver que la estructura 5, su distribución y la alta cantidad de artefactos identificados que están relacionados con la producción y almacenamiento de alimentos, pues justamente revelan que esta área fue donde se llevaron a cabo este tipo de relaciones sociales. Cerca de un 70% de artefactos encontrados al interior de este edificio corresponden precisamente a este tipo de artefactos. Se encontraron, por ejemplo, estas grandes tinajas que vemos aquí, que se han dividido en 2 tipos y que son poco más de 1 metro de altura, ¿no? Y que las primeras de cuello angosto están asociadas que almacenaban granos o alimentos ya terminados como tamales, ¿no? En los otros tipos de vasijas con cuellos más anchos y mucho más bajos estuvieron asociadas más bien al almacenamiento de agua. Aunado a esto, vemos que al norte de esta estructura se encontraron 4 áreas rectangulares que estuvieron comunicadas en su interior por un pequeño pasillo, y de estas 4 áreas únicamente una presentó un vano de acceso, las demás estaban totalmente clausuradas. Este vano se ubica como a 1,5 metros del nivel del piso de estuco del cuarto. Esto nos ha llevado a proponer que precisamente fueron áreas de almacenamiento de granos. Los análisis químicos en esta estructura están actualmente en proceso, pero podemos adelantar que se han mostrado altos niveles en carbohidratos, fosfatos y proteínas, lo que nos lleva a inferir que estas áreas en estas áreas se llevaron a cabo actividades para el almacenamiento, producción y consumo de productos orgánicos. Aunque no tiene mucho que ver con las relaciones sociales que tienen que ver con la alimentación, sí es importante y quiero hacer hincapié en la presencia de 3 bancas encontradas al interior de 3 habitaciones en esta estructura. Estas bancas han sido identificadas como las áreas de descanso o como camas, ¿no? Y esto les da una connotación doméstica a este espacio. Posiblemente podríamos sugerir que esta fue el área residencial del grupo gobernante. Sin embargo, para mí, desde mi punto de vista, la calidad constructiva, los malos acabados en sus detalles y un acceso independiente del complejo principal, más bien me llevan a sugerir que esta área fue en donde posiblemente residió el grupo social que se encontraba al servicio de los artesanos y del personal que se encontraba dentro de la Acrópolis. En contraste, vemos la estructura 8. Esta estructura es la única que hemos encontrado dentro de Xochicalco que tuvo 2 pisos. Y además es la única estructura, es la estructura con mayor cantidad de bienes rituales encontrados dentro de todo el complejo.
Aquí se han encontrado una gran cantidad de esculturas, cuentas, un yugo, incensarios, máscaras, almenas, y en el centro de la estructura lo que se ha señalado que es un marcador solar. Aunado a ello, bueno, la ubicación preponderante, ¿no?, de este edificio, ya que no solo se encuentra en la parte más alta de la Acrópolis, sino es la parte más alta de toda la ciudad, la buena calidad constructiva y los buenos acabados en sus detalles sí nos revelan, ¿no?, la importancia de este edificio dentro de todo el complejo. Como mencioné, esta estructura, bueno, originalmente esta estructura únicamente tenía un solo piso y en alguna de las modificaciones arquitectónicas se le agregó la segunda planta, clausurando el acceso principal por la planta baja y llevándola hacia la parte superior. Por lo mismo, se tuvieron que construir dos escalinatas, una al interior de un patio, la otra al interior de una de las habitaciones. Y nosotros proponemos que en la primera etapa, bueno, en la etapa constructiva en donde solamente existía un solo nivel, posiblemente estaba una sala de audiencia, ¿no? Nosotros vemos aquí la presencia de dos bancas altas que hemos identificado como tronos, que muy posiblemente estuvieron orientados hacia la entrada original cuando nada más existía una sola planta. Cuando le agregan el segundo piso, es muy probable que estas actividades se hayan trasladado a la parte alta e incluso se clausuran estas partes, puesto que, bueno, para sostener el segundo piso fue necesario construir muros de apoyo extras, columnas, pilares que no estaban obviamente planeados en el primer diseño del edificio. Ahora también es relevante o es importante presentar la presencia de un temazcal al interior del palacio. Este es el único temazcal encontrado dentro de la zona hegemónica. Es un temazcal bastante sencillo, sin embargo, sí revela la ritualidad y la importancia del complejo arquitectónico, pues como un palacio, ¿no? Y finalmente, para las actividades de carácter militar, pues tenemos la presencia de lo que es el pórtico. Este es el único acceso hacia las 12 estructuras que constituyeron el palacio. El acceso es desde la plaza principal, justamente enfrente de la pirámide de las serpientes emplumadas, y este pórtico tuvo precisamente la función de controlar el acceso hacia el interior del palacio. A esto también se le suma una alta cantidad de puntas de proyectil encontradas distribuidas en todas las estructuras y además, como ya había yo hecho mención, este sistema de circulación restringido y limitado, ¿no?, pues que le da revela también como que la Acrópolis estuvo constantemente bajo una estricta vigilancia. Así que bueno, ya para terminar, para concluir y resumir un poco lo que he presentado, me gustaría señalar que las funciones identificadas a través de las relaciones sociales que propongo permitieron reforzar el sistema institucional requerido para sostener la formación social clasista de Xochicalco. Las relaciones sociales representadas por las actividades de producción, por el almacenamiento y producción de alimentos, por la reproducción ritual y por las actividades militares inferidas a través de la distribución de los diferentes tipos de artefactos, las características arquitectónicas y los análisis químicos, nos permiten establecer que la Acrópolis cumple con los criterios establecidos para considerarla un palacio. Es decir, se trata de un entorno construido, multifuncional, complejo y monumental, con una ubicación preponderante y con una circulación y acceso restringido que, pues, al final de cuentas, representa la evidencia material del poder político de Xochicalco. Así que, bueno, pues nada más me gustaría agradecerle a todos los miembros del proyecto Xochicalco y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la maestra Alvarado. Y es para mí un placer darle la palabra a la doctora Geneviève Lucet, que es secretaria académica del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, doctora en arquitectura y experta en el tema de arquitectura palaciega, sobre todo en el caso
de su tema doctoral, que fue Cacaxtla. Así que ella va a tratar el Palacio de Cacaxtla y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Linda. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en este lugar tan prestigioso y pues le agradezco a la doctora Manzanilla haberme incluido en esta mesa que sí, a mí también me resulta muy interesante escuchar las demás ponencias, aprendo mucho. Ya se adelantó un poco eso, regresamos. Pues les voy a mostrar lo que se puede entender un poco de los diferentes cuartos y plazas, patios que incluyen el asentamiento de Cacaxtla, para tratar de entender a qué necesidad de sus gobernantes correspondieron y qué podemos deducir de los habitantes de este lugar, qué rol social tenían para tener estas necesidades. Para eso, pues les voy a enseñar los datos con los cuales contamos, los datos arqueológicos y también datos de arquitectura. Soy arquitecta, como lo dijo Linda. Y para mí la arquitectura pues incluye, por supuesto, la calidad constructiva, los acabados, pero también todo un arte del diseño, un arte de la composición, el saber jerarquizar espacios, el saber jerarquizar accesos, incluir elementos significativos del poder en lugares específicos. Es un arte del diseño y de la concepción. Parto de la idea principal de que la arquitectura, las construcciones, se hacen para resolver muchos problemas de la vida de los humanos. Y eso son necesidades complejas. Es decir, por supuesto que hay unas básicas de comer, dormir, etc., pero también hay relaciones entre los seres humanos, relaciones de poder, relaciones de intimidad, relaciones de familia, relaciones... Todo eso, cuando se construye, va implícito dentro de la construcción y del diseño. No diseñamos de la misma forma una iglesia que un laboratorio científico. Tienen criterios y elementos distintos. Entonces, pues el analizar la arquitectura antigua es un poco lo que hay que tratar de entender. Es muy difícil porque hay una parte donde contamos, por supuesto, con datos científicos que ayudan mucho y otros que son un poco más subjetivos, y además estamos siempre pues condicionados por el estado de las excavaciones, de lo que quedan de las construcciones antiguas, ¿no? Entonces ahí el problema es, bueno, tener un poco de imaginación, pero no abusar también, ¿no? Cacaxtla pues, se encuentra en el altiplano. Ya Claudia comentó lo que significa la época del epiclásico en cuanto a reestructuración política, social. Cacaxtla está en el camino de Teotihuacán hacia el Golfo y la Haya Maya. Cuando hablamos de Cacaxtla, en general nos referimos exclusivamente a lo que es el gran basamento aquí, que es la parte que se visita y la parte más excavada. También ha sido excavado el conjunto de las tres pirámides, pero vemos que se trata en realidad de una zona mucho más grande. A 1 kilómetro al oeste se encuentra el Xochitecatl, y el Xochitecatl es un sitio que tiene ya una producción importante en el preclásico, tiene ya estructura monumental, pirámides. Es abandonado hacia el 100 después de Cristo, probablemente por una erupción del Popocatépetl, que vemos aquí muy amenazador, y reutilizado. Xochitecatl vuelve a tener una segunda temporada de ocupación. Ya en el epiclásico, al mismo tiempo que Cacaxtla, se le adosa una escalera de este lado, se construye otra estructura y se refuerza este eje este-oeste que remata
en la Malinche. Aquí vemos Cacaxtla, el gran basamento de Cacaxtla, y en el fondo la Malinche. Así que todo este conjunto funcionó como un solo conjunto en el epiclásico de 650 a 950. El Xochitecat conserva características que lo definen para actividades rituales, son pirámides, son plataformas, mientras que, como lo vamos a ver, el gran basamento tendría una función de gobierno, administración, residencia, pero gobierno. Y todo alrededor, los arqueólogos Maica Mencerrapuche, Carlos Lozano, han encontrado talleres y viviendas, que nos permite hablar de un asentamiento que no es siempre perceptible cuando visitamos el gran basamento. La última fase constructiva de Cacaxtla ha desaparecido por el tiempo y el arado. Nos queda nada más este pequeño montículo. Todo lo demás son estructuras que fueron enterradas por los habitantes al momento de construir la fase constructiva siguiente. Entonces, lo que vemos, lo que los arqueólogos dejan visible, son etapas constructivas que no es la última y que están entremezcladas. Es decir, está evidente que esta estructura fue recubierta por esta, que esta enterró esta. Entonces, cuando queremos revisar pues las áreas funcionales de Cacaxtla, pues nos enfrentamos a este problema. Por suerte, lo que hemos podido ver es que las nuevas construcciones seguían el patrón del anterior. Si se enterraba, se terminaba, se cancelaba un edificio, pero lo que se construía arriba seguía más o menos la misma lógica. Así que para este estudio, pues se retoma el plano actual y se estudia como si fuera de la misma temporada. ¿Con qué datos contamos para estudiar Cacaxtla? Bueno, desgraciadamente no se hicieron muchos análisis científicos durante las excavaciones. La cerámica y la lítica fue encontrada en los rellenos prehispánicos, pero aporta muy poca información. No hay, como en sitios anteriores, una invasión que de repente destruye todo y deja muchos datos. No hay revueltas, edificios quemados. Cacaxtla es un sitio muy limpio, porque como las transformaciones fueron hechas por los habitantes para la fase constructiva, pues lo limpiaron. Tenemos estucos muy blancos y eso pues limita un poco el estudio, pero hay elementos muy interesantes que vamos a encontrar, como un cuescomate en la ladera oriente del sitio, que es de hecho la fachada principal, la de acceso principal al sitio. El cuescomate, como ya se ha mencionado anteriormente, es un recipiente para almacenar granos muy grandes y habla de la producción de bienes de consumo que conserva una élite que vive de una población local. Además, es interesante que lo dejen en la fachada principal como muy visible, como que hay que ostentar esta riqueza que se tiene. Tenemos muchos entierros en Cacaxtla, 208, que fueron encontrados en los patios y en las plazas cuando se cancelaba una etapa constructiva. Este hecho se acompaña de sacrificios masivos, principalmente de infantes. Creo que el 96% de los entierros corresponden a infantes. Son como pilas de cuerpos, no es posible identificarlos con precisión o personificarlos, salvo en esta porción, en este pasillo donde sí hubo cuerpos bien alineados y acompañados de perros y algunos objetos.
Entonces, como lo comentó la doctora Daniel, esta capacidad de sacrificar, de decidir matar a tantos niños al momento de una transformación, habla de una característica de poder, ¿no? Y además, pues, por supuesto, de ceremonias y rituales. Desgraciadamente, otra vez, carecemos de datos científicos para tener un conocimiento más cercano de la información que nos pudiera dar estos esqueletos. En 2 cistas sí se encontraron entierros ya más con ofrendas más estructurados. Y en una cista más, que está aquí en el relleno de esta escalera, se encontró una urna. Tenemos también pequeñas banquetas que son como altares dentro de las plazas, donde se podía poner incensarios, ofrendas, y era parte de la vida de la plaza. Son pequeños, nada ostentosos, y no impedían la realización de reuniones o de ceremonias. Contamos con 3 pequeñas banquetas internas en cuartos. Ahí el estuco que las recubría y las paredes están quemados. Significa que había algún tipo de fuego, aunque no era tampoco un fuego de una cocina, debe ser también más para elementos rituales. Y tenemos 4 grandes banquetas dentro de cuartos, probablemente para descansar, para dejar objetos, para sentarse. 3 de ellos tienen un tablero talud. A nivel objetos, datos así encontrados, es lo único que tenemos, nada que ver con Xochicalco. Bueno, sí se me olvidó uno, perdón, que son las conejeras, que son cajones de adobe que están en este cuarto y que cuando fue transformado, inicialmente era parecido al otro, son simétricos, y que probablemente sirvieron para dejar algunos animales, tenían un agujero en la parte frontal. Lo que sí tenemos en Cacaxtla, con mucha presencia, con mucha riqueza, es la pintura mural. Es lo que le ha dado fama a este sitio. Ha sido muy espectacular encontrarla, primero por su estado de conservación. Es una pintura que fue enterrada para las transformaciones del sitio. Algunas fueron destruidas y fueron enterradas en el marco de un ritual con mucho cuidado. Pero en sitio quedaron muchos murales y probablemente haya mucho más enterrados y son muy bellos. Y además lo que ha llamado la atención de la comunidad es que en esta zona cerca de Teotihuacán tenemos murales que se distinguen por tener muchas características mayas. Es decir, el estilo es maya y el trazo, podríamos casi decir que son mayas. Desgraciadamente no tienen escritura y no tienen algunos elementos que sí se suelen encontrarse en las representaciones mayas. Se ha escrito mucho sobre eso porque desconocemos quiénes poblaron Cacaxtla, quiénes lo construyeron, qué pasa en Cacaxtla. Entonces, tener de repente una presencia, estética, no sabemos si de habitantes, pero maya, pues por supuesto que ha abierto mucha curiosidad. El azul, por ejemplo, el azul maya se introduce en Cacaxtla más o menos en la misma temporada que en el Ayamaya. Entonces, son datos muy importantes, pero al mismo tiempo, como les digo, hay otros elementos dentro de la pintura como marcos y elementos que parecen más teotihuacanos. Lo que es interesante para nuestro estudio es ver que la pintura va a darle calidad a un espacio.
lo va a distinguir. La pintura a veces ha sido interpretada como un discurso político para pasar un mensaje, para decir algo. Entonces, ¿en qué contexto la vamos a encontrar en Cacaxtla? Porque es muy variado. Vamos a hacer tenemos pintura aquí, las de Venus acá, el Templo Rojo, luego el gran mural de la batalla y el pórtico A. Estas son reconstrucciones hipotéticas. Entonces, en la esquina, esta pintura es una pintura dentro de un cuarto donde no hay acceso, casi no hay luz. Es una pintura que está hecha para algo muy privado. Como siempre en mesoamericano vamos a decir rituales, pero la verdad no sabemos. Hay una pintura ahí en un cuarto de poco acceso. Luego tenemos estas dos pinturas, el hombre y la mujer, con todos símbolos de Venus alrededor. Ellos estaban frente a una gran plaza. Son como dos estelas dentro de un cuarto que están viendo lo que pasa en la plaza. Participan de las actividades de la plaza. Si seguimos el recorrido, pasamos por la escalera que sube a la plaza central y primero por este escalón donde en el peralte hay iconos que parecen ser topónimos y en el piso esqueletos. Ahí es otro acercamiento humano a la pintura. Ya no la veo, ya no me ve, yo la piso, ¿no? Eso es otra cosa. Si seguimos, tenemos pintura de ambos lados de la escalera. Es una pintura muy, muy rica que además expresa riqueza. O sea, hay vegetación, hay maíz, hay cocoa, hay cacao, hay animales, hay un mercader que va cargando mercancía, hay un discurso de riqueza, de agua y todos los elementos asociados. Pero no es una pintura donde yo me quedo enfrente para verla, acompaña una escalera. Mientras que cuando llego a la plaza central, lo que tengo enfrente es el espectacular mural de la batalla, 30 metros de mural. O sea, 30 de aquí hasta acá, interrumpido por la escalera, ¿no? Este mural acompaña lo que pasaba acá, que lo desconocemos. Eso es lo feo de las reconstrucciones digitales. O sea, inventar personas aquí en una ceremonia sería un poco abusivo. Pero evidentemente que está hecho para que los espectadores, los participantes de algún encuentro y que están en la plaza, puedan asociar las pinturas con algo que pasa aquí. Es parte de un escenario teatral. Luego esta pintura fue recubierta y en esta parte se construyó un edificio y atrás de este edificio quedó el edificio A, que vemos aquí, pero que fue transformado, se le pintó, y ahí es cuando recibió las pinturas que se conocen. Y cuando recibe estas pinturas, ya es un edificio escondido, no es un edificio muy visible, no es de acceso público. Entonces, igual, las pinturas acá no tienen un discurso político que se va a construir para un grupo numeroso. El mural que tendría más impacto en cuanto a discurso político es probablemente el de la batalla, es el más visible. Si revisamos la arquitectura, vemos que los edificios de Cacaxtla, hay un edificio típico que se repite. Consiste en una serie de pilares frente a una plaza, ¿no? Pilares sencillos, lisos. Esto conforma un pórtico y atrás 1 o 2 cuartos. Y si este edificio está en la orilla del basamento que da hacia el desnivel, va a recibir otra galería.
Según el edificio, más o menos alargado, cambia las proporciones, pero es la misma configuración. En las esquinas tenemos un tablero talud, un tablero muy poco inclinado, alto, y un talud poco inclinado, y un tablero con paneles remetidos. Eso es el edificio típico. Lo que es interesante es que en Cacaxtla tenemos un edificio atípico, que en vez de 3 crujillas paralelas a una plaza, tiene 3 crujillas perpendiculares a la plaza. En vez de pilares de tablero talud, tiene estos tableros taludes que no tienen nada que ver con los otros. En vez de pilares lisos en su fachada, tenemos aquí un bajo relieve con un elemento que tiene características mayas. Este edificio es distinto, por lo tanto podemos asumir que representa otro grupo, tiene otro significado, quizás sea una embajada, no sabemos, ¿no? Otro dato que tenemos para distinguir los diferentes espacios es el color de los guardapolvos. Esta franja que encontramos en la base de los muros y los pilares, siempre en interiores, nunca en fachadas en Cacaxtla, que a veces en las reconstrucciones hipotéticas las van a encontrar en fachada, pero en Cacaxtla no debe ser. No entiendo, no puedo decirles exactamente cuándo es blanco, cuándo es rojo. Lo que sí sabemos, se puede notar es que todos los edificios que tienen un guardapolvo rojo tienen algún distintivo. Aquí es el edificio E que acabamos de ver, ¿no? Que no es igual a los demás edificios. Acá es la celosía que tenemos aquí, que también es un edificio con un elemento muy atípico. Tenemos donde más, bueno, Venus que ya vimos, pues donde están las 2 pinturas que van formando una estela. Y el edificio B, este edificio B tiene una arquitectura muy sencilla, no tiene adornos especiales, pero es el edificio magno de Cacaxtla. Domina la plaza central, es gigantesco y bueno, pues alguna utilidad tiene para reuniones, para eventos. Otro elemento que podemos analizar en la arquitectura son los accesos. Como lo vieron, la plataforma, las construcciones están en altura. Entonces, bueno, el acceso a Cacaxtla se hace mediante esta gran escalera, se sube, se llega a una pequeña plataforma periférica, que si le vamos dando la vuelta es un pórtico, un muro con pilares, pórtico cubierto, sin puertas, y el único acceso es por aquí. Todo alrededor teníamos galerías. Se detecta bien en estas 3 partes, aquí es casi seguro, en estas 2 partes pues, no, el estado de las construcciones no permite exactamente saberlo. Entonces, pasando por este pasillo, que no es así algo particularmente amable, llegamos a esta plaza central y la lógica es vamos de plaza en plaza y en cada plaza accedemos a las construcciones que están alrededor. Entonces, para ir a la zona norte, tengo que pasar por esta pequeña escalera, es decir, sí hay control, no es un acceso bastante reducido. Y para ir a la plaza sur, tengo que pasar por este largo pasillo. Ya en una fase final, pues hubo también este acceso. Esto, pues, nos muestra 3 zonas claramente definidas en Cacaxtla. Una que es la de llegada, que es la de articulación central, una sur y una norte, que están perfectamente separadas. También los visuales podemos revisar qué se ve desde los diferentes lugares. Entonces, como ya lo he comentado, pues tenemos galerías todo alrededor para ver el paisaje, para observar qué está pasando alrededor. Nada más 2 cuartos dan hacia el paisaje. Uno muy chiquito que aquí que da hacia el Xochitecatl y uno muy grande, mucho más grande que lo que vemos, sigue abajo de esta construcción, es una subestructura, probablemente llegue más o menos hasta acá, que está del lado del acceso principal, probablemente para ver nuevas personas que llegaban, para ver ceremonias, para ver todo
la riqueza de lo que podía pasar de este lado. Adentro, entre la parte norte, desde la plaza central hacia el norte tenemos una amplia comunicación, pero que termina aquí, que no va más lejos. Lo que pasa atrás, quién sabe. Del lado sur, está peor, tenemos cero visibilidad, nada más es este pasillo. Es decir, la visibilidad está totalmente cerrada por esta pared. Y eso refuerza lo que acabo de decir de las 3 zonas. Son 3 zonas donde el acceso está controlado y también la visibilidad está controlada. Solamente que entre el norte y el centro pues tenemos este edificio que está construido para eventos dirigidos al grupo que tenemos en esta parte. Podemos también hablar de espacios abiertos, techados, eso define actividades. No voy a entrar en detalle en eso, pero lo que vemos es que los espacios, las plazas, los espacios abiertos, son mayoritarios en Cacaxtla y que los totalmente cerrados son los de menos, ¿no? Entonces eso también nos habla de tipo de actividades. El tamaño de los espacios es otro dato que se puede estudiar. Aquí estos 3 planos están en la misma escala. Tenemos Tetitla, Zacuala y Cacaxtla. Cacaxtla, entonces, como 2 veces y medio más o menos un palacio teotihuacano. La parte sur corresponde a un palacio. La plaza central es mucho más grande que la plaza de Zacuala, y eso que Zacuala todos sus espacios son inmensos, ¿no? La plaza central de Cacaxtla es de 30 metros por 30, es decir, 900 metros cuadrados, cabe mucha gente para una reunión. Pero, en contraparte, los cuartos no se comparan con los de Zacuala en tamaños. Eso también nos va indicando pues usos. No, es difícil decir qué usos en particular, pero nos habla de espacios abiertos muy importantes para grandes reuniones y que los cuartos en sí pues ya era para grupos más reducidos, era algo más privado, salvo este gran edificio B que domina la plaza central, y este cuarto aquí, que más o menos se puede parecer a uno de Zacuala, que es donde decía de un edificio que corresponde a una presencia distinta, que es el atípico. Otro dato importante es el cuidado en el diseño arquitectónico. Hice un estudio sobre las medidas encontradas en Cacaxtla y encontré que hay una unidad de 1,47 m, que es la unidad base que utilizan los arquitectos, la dividen en 3 para ciertos elementos y la multiplican por 3 para lugares amplios. Entonces tenemos en Cacaxtla muchos anchos largos de plazas y edificios que son 3, 6, 9 veces, 18 veces, 24 veces la unidad de 1,47 m. Eso sí es cuidado en el diseño, no es un diseño hecho al azar, no hay medición, hay construcción, hay simetría, hay toda una elaboración muy cuidadosa. Además, bueno, pues algunas de las plazas son cuadradas o doble cuadrados, no perfectos, ya es arquitectura antigua. Primero hay una desviación un poco ligera de los ángulos, no están exactamente a 90 grados por 1 o 2 grados, no una gran diferencia, pero eso es lo que podemos notar, ¿no? Entonces, bueno, cuando acumulamos todos estos datos, este listado de datos que les he dado y que tratamos de relacionarlos con rituales, actividades de gobierno, pues ahí pasamos a una etapa un poco delicada, que es un poco arbitraria y que es tema de discusión y que hay que hacer mucho más fino y mucho más preciso. Pero en términos generales podemos decir que en Cacaxtla pues tenemos 3 zonas
que la norte y la central serían más actividades de gobierno, donde la parte central es la del acceso, es la donde se quedan los receptores, la palabra que encontré, porque no me gustó espectadores, porque a lo mejor sí participan mucho de lo que pasa aquí, pero están un nivel más abajo. En la parte superior pues es limitada a personas muy selectas, y toda la parte sur sería más residencial, más privada, con una parte ritual que es parte de la vida cotidiana de los gobernantes de un lugar. Es discutible, como se ha comentado anteriormente, pues hay que ir afinando los parámetros, los criterios para todas estas categorías. Pero bueno, lo que podemos concluir es que Cacaxtla, sin duda, tiene todas las características que definen una sede de poder, y tendrían una parte que sería más de gobierno y otra que aparentemente sería más de la vida de los gobernantes. Esto no resuelve muchas de las dudas que tenemos alrededor de Cacaxtla. Seguimos sin saber quiénes eran los habitantes de Cacaxtla, porque la teoría de los olmecas y calancas pues, está muy discutida, no es algo totalmente confirmado. No entendemos bien por qué hay pintura con tantos rasgos mayas dentro de Cacaxtla, que la medida que encontré de 1,47 hasta ahora ha sido reportada exclusivamente en el área maya, pero faltan más estudios en otras partes sobre sistemas de medida. Y tampoco podemos resolver qué estructura de gobierno se tenía en Cacaxtla, como lo planteó inicialmente la doctora Manzanilla, de saber si es un gobierno dinástico o un gobierno corporativo. No tengo más datos que aportarles. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Lucet, y abrimos 20 minutos, un poquito más de discusión, de comentarios sobre estos casos que hemos visto en el segundo bloque de ponencias. Así que bienvenidos comentarios tanto a las ponentes entre sí como retroalimentación con el público. Hola, buenas tardes. Es un honor estar aquí en estas ponencias con ustedes. Una pregunta para la profesora Anik respecto a los elementos que se habían encontrado en la joya, más que nada el candelero. La pregunta es si realmente ese candelero es de manufacturación local, que la silla con que se preparó fue realmente del área local de la joya, o proviene de otro sitio alóctono, ya sea del centro sur de Puebla. Y otra cosita también, si también en esas ofrendas se encontró objetos alóctonos como obsidiana verde de Sierra de las Navajas, que se relaciona mucho con Teotihuacán, o si también se encontró obsidiana de Alto Tonga o de Oyamel, Zaragoza. Gracias. En cuanto a los candeleros, en la joya encontramos 12 en contexto. Las pastas son muy distintas, pero parecen ser locales. Uno, de hecho, es cuadrilobado, y de una pasta muy frágil, casi muy mal cocido. Hemos encontrado varios fragmentos más, algunos con engobe blanco, que parecen también de manufactura local porque no existen en Teotihuacán, pero digamos la forma, las dos cámaras es un candelero, vaya, no puede ser otra cosa. Es cierto que desde que trabajamos en la joya hemos encontrado bastante anaranjado delgado y obsidiana verde, que va de manera coherente con el periodo de la tercera etapa constructiva. Sin embargo, sigue siendo poco. Son cantidades siempre bastante bajas en el Golfo. La única que tiene cantidades grandes sería la doctora Yamile Lira en Maltrata, pero los demás tenemos, yo creo que ahorita no hemos terminado el análisis de las cerámicas, son cientos de miles de tiestos, pero sí andaremos probablemente como decenas, tal vez 100 fragmentos de anaranjado delgado de formas y manufactura poblana.
Normalmente la obsidiana en todo el Golfo durante el Clásico es básicamente la industria de navajas viene sobre Zaragoza o Yameles, de Cantona, y la industria de lascas viene de yacimientos superficiales de Pico de Orizaba, o en el caso del centro norte vendría de Alto Tonga. Entonces la obsidiana verde siempre es una excepción y se ubica en el caso de la joya claramente con capitales. Buenas tardes. Mi pregunta es para la doctora Alvarado. ¿Por qué se da esta lucha de poder en Xochicalco? ¿Hacia dónde se van los sobrevivientes? ¿Y cómo es que, estando ellos lejos del mar, tienen objetos de conchas y de caracoles? ¿Sí me entendió? Sí. Es que lo que yo no lo entiendo. Bueno, lo de la lucha de intereses, pues es que se ha propuesto la existencia de dos grupos de poder que encabezaron el gobierno de Xochicalco aproximadamente a partir del año 900. La lucha de intereses, pues obviamente no tenemos el dato específico de por qué se debió haber dado, pero pues suponemos que existió ahí cierta rivalidad, ¿no?, de poder, pero bueno, no te puedo contestar así como muy… ¿Y a dónde se fueron los xochicalcas? Eso es algo que tampoco sabemos, ni siquiera sabemos de dónde son los xochicalcas, ¿no? Probablemente sea gente que estaba, el doctor Ken Hirth ha propuesto que era gente que vivía alrededor de Xochicalco y que cuando cae Teotihuacán, como que se empiezan a subir al cerro, ¿no? En el año 600 aproximadamente. Cuando se van, la verdad es que desconocemos hacia dónde se hayan dirigido, ni siquiera, te digo, sabemos cuál es su origen, entonces pues no tenemos ese dato tampoco. Y la última pregunta fue… de los caracoles, claro, la concha. Bueno, la caída de Teotihuacán obviamente pues dejó este vacío de poder en cuanto al control de las rutas de comercio, ¿no? Entonces se ha establecido que estos sitios que aparecen durante el epiclásico pudieron haber sido sitios competitivos que buscaron cubrir esas zonas como de comercio que controlaba Teotihuacán. Entonces, Xochicalco tiene se ha planteado una ruta, ¿no?, hacia el Pacífico por Guerrero, ¿no?, y donde podrían haber conseguido los objetos o las materias primas de concha, pero el trabajo del doctor Melgar también ha identificado materiales procedentes del Golfo. Entonces, en realidad, pues procedía de ambas costas y obviamente pues estaban muy controlados esos materiales. La distribución en cuanto a la producción está identificada dentro del Palacio de Xochicalco, de la Acrópolis, y los artefactos ya terminados se han encontrado en algunos de los pocos entierros identificados al interior de los edificios de los templos, como la pirámide de las serpientes emplumadas, ¿no? Entonces, es muy controlado ese bien, no se encuentra en no se encuentra en el área habitacional, por ejemplo, ¿no? Es un bien sumamente controlado. Aprovechando que Claudia está contestando, quiero hacerle una pregunta. No sufras. Esta propuesta de dos facciones en pugna en Xochicalco, primero probablemente pues hay la posibilidad de una sociedad dividida en mitades o dos facciones dominantes, pero ella habló de una estructura de Acrópolis como de sede del poder única. Entonces, ¿cómo visualizas, si hay dos facciones, el uso de una sede del poder por dos facciones? ¿O es una y después otra? ¿O es un gobierno dual, como sucedió en Cholula? ¿Cómo visualizas tú o cómo propones que esto pueda haber sucedido? Sí, yo creo que es justo lo que dices de la… ¿Sí se oye, no? Sí. Del gobierno dual. O sea, es un gobierno que está controlando todo lo administrativo, político, ritual, todo. Un solo gobierno, pero dirigido por dos grupos, ¿no? Esa es la…
Muy interesante porque nosotros que tratamos de proponer un consejo de gobierno para Teotihuacán, que no es una idea bien recibida por muchos arqueólogos que quieren ver siempre el gobierno en manos de un dinasta. Recuerdo en 1992 en el simposio de Dumbarton Oaks sobre Teotihuacán en Washington, que el doctor, cuando yo propuse esa posibilidad de un consejo de gobierno, el doctor Milon, René Milon, se paró y dijo, no, Linda, debió de haber habido un gobernante único y fuerte, a lo cual el doctor Henry Nicholson se paró y le dijo, René, pero ¿no te acuerdas que Cholula tiene 2 gobernantes? Es decir, este problema de que en el centro de México pudo haber fluctuado el sistema de gobierno de una instancia más colectiva a una instancia más individual a lo largo del tiempo, pero siempre con un consejo detrás del gobernante principal. Y esto lo digo porque realmente es muy, muy interesante esta posibilidad de que Xochicalco haya heredado una posibilidad de gobierno dual. Doctora Lucet. Sí, hay un artículo de Michel Graulich donde él también propone en Cacaxtla la existencia de un gobierno dual, basado en la dualidad que encontramos expresada en la pintura de Cacaxtla sobre los seres felinos y los aves, los 2 personajes que están representados en la pintura del Pórtico. Él tiene todo un planteamiento sobre esta posibilidad. Perfecto, muchas gracias. Sí, ahora sí, el joven. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Aguilar. Felicidades, la verdad es muy interesante todo este tipo de conocimiento que nos hace en favor de transmitir. Mi pregunta está relacionada, ¿cómo están correlacionando las influencias que pudieron tenerse tanto en lo religioso, social, forma de gobierno, entre los 6 puntos que nos han mostrado ustedes, los 6 lugares que se han analizado? ¿Hay alguna relación? ¿Se está investigando? ¿Qué está pasando ahí? Gracias. Un poco la pregunta sería, dado que las 3 primeras hablamos de Teotihuacán, ¿cómo ven estos casos y su relación con Teotihuacán? Doctora Nick. Bueno, yo no lo iba a ver a través de Teotihuacán, pero como indicaba el surgimiento del juego de pelota, y bueno, no el surgimiento del juego de pelota es viejísimo, en Mesoamérica aparece segundo milenio antes de Cristo, pero el ritual centro-veracruzano de decapitación asociado a las volutas y los yugos, hachas y palmas, sí forman un discurso simbólico muy coherente que surge en el protoclásico y forma como que la base de organización de toda la sociedad del centro de Veracruz durante 1000 años. Y las canchas de pelota, la iconografía siempre está restringida a las áreas de las capitales o los centros de segundo rango. Hay una relación muy fuerte entre el control de un juego que atrae un seguimiento popular y la inserción de un ritual donde el permiso de realizar el sacrificio humano por decapitación en aras de un bien común está restringido a la élite. Entonces se ve que lo utilizan fríamente como un mecanismo político y ahí se ve una relación muy estrecha entre una ideología basada en el juego de pelota dentro de un rito de fertilidad y el aprovechamiento de la élite para justificar su presencia, su valor como intermediarios divinos. Y funciona súper bien, funciona durante 1000 años. Le da una permanencia a la cultura del centro de Veracruz durante el clásico que rebasa la de Teotihuacán y rebasa hasta cierto punto la de los mayas, que tienen sus colapsos cada 400 años casi. Lo que se puede distinguir en Cacaxtla y que también vamos a encontrar en Xochicalco son las representaciones de la serpiente emplumada. Muy importantes son los marcos que encuadran las pinturas
que tenemos en la escalera. El subir la escalera va acompañado de la serpiente subiendo esta escalera y enmarca lo que les dije, todos los símbolos de riqueza, de producción, de intercambios de mercancías. Y la encontramos también en el pórtico A, donde están dos personajes representados con muchos símbolos de riqueza y de la lluvia. Entonces, la serpiente emplumada es lo que en esta época del epiclásico se retoma y que tiene un antecedente teotihuacano que luego fue cancelado en Teotihuacán y también lo encontramos en Xochicalco, ¿no? Sí, bueno, también una cosa que es particular y que, no sé, durante el epiclásico, a pesar de que son como herederos teotihuacanos, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso de Xochicalco tiene una urbanización muy diferente, ¿no? Teotihuacán tiene una organización ortogonal, como mencionó la doctora Manzanilla, y vemos que Xochicalco, pues obviamente la topografía del cerro, su establecimiento, pues no permite una organización así, es totalmente diferente, las orientaciones, la distribución de los edificios, puede haber heredado sistemas constructivos e incluso decoraciones, taludes, con tableros, ¿no? Pero sí vemos como independencia de la herencia que dejó Teotihuacán. Y con Cacaxtla lo que estamos viendo es precisamente lo que menciona la doctora Lucet, estas iconografías, ¿no? Representaciones iconográficas, y a diferencia de Cacaxtla, en Xochicalco no se encuentra esta riqueza pictórica que existe y que caracteriza a Cacaxtla, pero sí encontramos muchos monumentos o esculturas que presentan elementos que se pueden distinguir y son muy evidentes dentro de la pintura mural de Cacaxtla, ¿no? Y con Veracruz sí creo que es así como… Otro mundo. No. Bueno, el yugo. A ver, ¿alguna otra intervención? Sí. Linda, dice en el libro 3 de Sahagún, en el capítulo 1 del principio de los dioses, en la página 2, dice Sahagún, ¿quién ha de gobernar? En forma de pregunta. ¿Quién ha de regir el mundo? ¿Quién ha de ser sol? Entonces, esas tres características me estarían hablando de que referentes Sahagún al principio de Teotihuacán y el nacimiento del quinto sol, es que ellos convocan a todas las etnias, a todos los grupos para hacer la ceremonia del quinto sol. Entonces, él pone como prerrogativa, tanto al principio como al final, ¿quién ha de gobernar? ¿Quién ha de regir el mundo? ¿Quién ha de ser sol? Son tres cosas que son muy importantes para la forma de gobierno, ya que el ciclo solar, de alguna manera las culturas antiguas siempre ponen el ciclo solar como la mejor forma de gobierno y cómo se rige el mundo por el principio solar. Pero si tomamos en consideración el Palacio Rojo de San Lorenzo Tenochtitlan, es temprano, no sé, 1200, 1100 antes de la era común, tiene una serie de características como en los muros, columnas, pisos y drenajes, ya que el templo tiene que ser atravesado por un drenaje ritual y el piso recubierto de matita roja, nos daría una forma de crear un algoritmo cibernético para poco a poco las características de tiempos muy tempranos a las formas más tardías, no sé, como el mapa, la hoja 2 del mapa de Quinantzin, a donde está ya un palacio totalmente muy cercano al momento del contacto. Pero también tenemos uno en medio, un palacio, el de las Pilas, ahí en Xonacatl, a 2 kilómetros de Chalcatzingo. Ese palacio también es muy importante porque es el único lugar por encima de la pirámide de la Luna en Teotihuacán que tiene los entierros en forma
de flor de loto, y los canales del palacio fueron sellados como el de la Ciudadela, con los cuerpos. Entonces sería muy bueno tomar, no sé, algo muy antiguo, no sé, muy primario, muy al principio, como es el caso del Palacio Rojo de San Lorenzo Tenochtitlan, y ver su algoritmo, algo muy tardío, como podría ser el mapa de Quinanci, y tomar en medio un caso para el 600, 650, como es el caso de las pilas. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? Gracias. Buenas tardes. La pregunta es para las tres ponentes. Quisiera preguntarles en cuanto a la distribución del espacio en estos palacios o conjuntos arquitectónicos o centros ceremoniales, si se ha considerado, bueno, en cuanto al diseño y la colocación de las escalinatas, de los accesos, de las estructuras, de los entierros, del temazcal que por ahí mencionaron que hay en uno de estos lugares. Incluso llama la atención el acceso en la plaza central de Cacaxtla, que sea en un extremo y no en el centro. Quisiera preguntarles a las tres si han considerado que la cuestión de la orientación astronómica. Sabemos que la arqueoastronomía es una disciplina en proceso de un reconocimiento total, pero en el poco tiempo que lleva como tal la arqueoastronomía ha aportado algunos elementos interesantes. Entonces yo quisiera preguntarles si han considerado pues ese aspecto para la distribución del espacio de lo que han presentado. Gracias. En el caso de la joya, hemos observado y fue confirmado por el arqueoastrónomo Iván Šparaj de que probablemente había una lógica equinoccial, que no es perfecta, está desfasada de unos creo que 15 o 22 días. Pero el problema es que la traza que tenemos en la joya no es única de la joya, sino se repite en otros sitios. Y en algunas áreas del centro de Veracruz, la orientación no es norte-sur, sino canteada a 90 grados este-oeste. Entonces, no sabemos todavía si la lógica equinoccial se respeta, si la traza idéntica, la traza arquitectónica es idéntica, sigue válida si se cantea a 90 grados. Puede que sí, puede que no, necesitamos investigar más. Para Xochicalco, el palacio sí está orientado hacia la salida del sol por uno de los cerros que se encuentran ahí en el horizonte hacia el este, y sí, el mismo Iván Šparaj y olvidé su nombre, pero se apellida el doctor Morante, han hecho estudios y análisis arqueoastronómicos en cuanto a la orientación de los distintos sectores de Xochicalco. Ajá. En el caso de Cacaxtla hay una orientación que se define y ya luego todas las paredes son paralelas a esta orientación. Entonces, por ejemplo, el problema ahí es saber cuál es el elemento inicial que definió la orientación general del sitio. Está perfectamente alineado con al poniente de la Malinche, es decir, que la salida del sol sale por la Malinche, y como lo mostré al principio, hay una alineación perfecta entre Malinche, Cacaxtla, Xochitecat y las diferentes estructuras ahí. Lo que ha resultado interesante también, y ahí no tengo, bueno, es una observación, es la ubicación de Cacaxtla. Cacaxtla pues, está en el Valle de Puebla, de un lado tiene la Malinche, del otro lado tiene el Popocatépetl y el Ixtaccíhuatl. Cuando hice el levantamiento,
me di cuenta al momento de ubicar Cacaxtla en los planos del INEGI, que estaba equidistante de la cima de la Malinche y de la cima del Ixtaccíhuatl. Bueno, regresé con un equipo más sofisticado que mi pequeño GPS, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, me ayudó a ubicar bien las coordenadas geográficas de Cacaxtla. Y sí, podemos decir que Cacaxtla está totalmente al poniente de la Malinche y a la misma distancia de la Malinche que de la cima del Ixtaccíhuatl, no del Popocatépetl. Son 48 kilómetros, algo así, no me acuerdo bien, es algo que hice hace unos años de distancia. Luego me entró la pregunta, pues, los prehispánicos no tenían planos del INEGI, ¿no? Entonces, por eso pues nunca insistí mucho en la observación, porque es una observación donde no puedo decir cómo se hizo, no se puede hacer con las estrellas, es un trabajo topográfico con luces a grandes distancias, o quizá es una pura coincidencia, puede ser también. Una pregunta más y después tenemos que suspender para la comida y nos veríamos a las 4:30. Adelante. Sencillísima, es nada más en Cacaxtla. No sé si lo perdí, pero me parece que no han encontrado o no se encontró en el palacio zonas de cocina. Y si no hay esas zonas de cocina, ¿se puede seguir diciendo que es un palacio que se habitaba? Es parte de, tiene toda razón, no se han encontrado zonas de cocina, los arqueólogos no han reportado nada. Los trabajos se hicieron en una época también donde quizá no hubo suficiente atención a todos estos datos, no hubo análisis físico-químicos como lo hacen los arqueólogos en este momento, ¿no? Entonces, pues ahí es replantear la definición de un palacio, pero la cocina puede estar afuera, en el entorno, pero ahí pueden residir una élite, les pueden llevar la comida al lugar, pero no es como con lo que ha encontrado la doctora Manzanilla en los palacios teotihuacanos, donde logra definir bien las zonas de actividades domésticas. En Cacaxtla no. Muy bien, gracias por su asistencia a esta primera parte del simposio Sedes del Poder. Los invitamos a acompañarnos a las 4:30 en punto, que empezamos el bloque de los palacios mayas. Muchas gracias. Vamos a disfrutar las demás.